Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con todos ustedes para abordar un tema que puede ser interesante para nosotros, sobre todo buscando entender aquello que no es tan moderno, sino al contrario. Es sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, por diferentes pueblos, diferentes momentos, pero que van coincidiendo a lo largo de un tiempo mucho mayor. Entonces, entre ellos está un concepto que busca la unidad a partir de la diversidad. Un tema que está estrechamente unido o tiene mucha coincidencia con el yin yang de los chinos, también de la India y de otras formas diferentes. Se va repitiendo en diferentes versiones a lo largo del tiempo y ha subsistido hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿qué tanto la entendemos hoy en día? ¿Y qué tanto la aplicamos? Y si la aplicamos, ¿qué resultados se obtienen? Si no la hemos aplicado suficientemente, a lo mejor puede ser una meta interesante para ir dando solución a muchos problemas que se presentan en las sociedades de hoy. Ya estamos viviendo en tiempos del siglo XXI en que prácticamente todo el planeta contiene civilizaciones, o sea, a como se entendían los parámetros o los referentes iniciales para diferenciar una cultura de una civilización. Entonces ya eso poco más o menos que ya se libró de alguna forma, ¿no? Estamos muy intercomunicados y eso ha permitido de que vayamos asimilando cosas en común. Ahora, el término de unidad y la diversidad, por ejemplo, la diversidad, son toda una serie de distintivos individuales, de decir, bueno, ¿qué, cuáles las características, el carácter, la personalidad de cada quien? Algo muy sagrado para cada uno, porque es lo que te da tu identidad, con lo que tú sientes que es tu desarrollo, que tú mismo le vas dando forma a lo largo de toda tu edad, ¿no? Estos distintivos, cuando son en colectivo, pues esa diversidad, ¿hacia dónde queremos que vaya? En este caso, se supone que estamos encaminando hacia un bien en común, o sea que la experiencia nos ha dicho de que, pues como especie humana que somos, compartimos muchas cosas y lógicamente que hay cosas en común como es la supervivencia, el amor, la amistad, la educación, la labor de trabajo, o sea, de qué vivimos, en fin. Y lo que es la unidad, o sea, aquello que, que es el resultado de estas fuerzas diversas, de esta fuerza que de manera colectiva se encamina hacia un fin en común. Sí. Esto también puede entenderse de otra manera, puede ser a través de un planteamiento sistémico, o sea, de sistema, cómo funciona un sistema en el cual podemos incluir aparatos de todo tipo. Podemos incluir, por ejemplo, si nosotros tenemos eh, un coche, por ejemplo, ¿no? Entonces el coche está hecho de diferentes partes individuales. Por un lado está la carrocería, por otro lado están las llantas, por otro lado está el volante, el acelerador, el freno, por nombrar unos pocos, pero que sabemos que esos son fundamentales para que funcione como coche, siempre y cuando tenga, por supuesto, el combustible. Entonces, esas individualidades, esa diversidad de piezas tienen que funcionar en una cierta armonía, o sea, al tiempo que el conductor las esté requiriendo para que pueda cumplir la función ese coche
de desplazarse y de llevarte de un punto de partida a un destino. Entonces es un sistema, podemos también compararlo a una orquesta que está conformada por músicos e instrumentos diversos, pero que van a tocar una pieza. Entonces esa pieza musical fue ideada por su compositor, pretendiendo de que sea algo agradable, melodioso, que tenga una armonía que guste y que también que le permita a él expresarse, parte de un sentimiento, de una exigencia artística, de expresarse ante los demás. Entonces tiene que hacer unos arreglos con las individualidades para que éstas funcionen de la mejor manera y se sincronicen en su función individual al ser dirigidos y darle ahora sí que el cumplimiento a esa obra. Podríamos también considerar el término holístico para poderlo entender con más claridad. Es un término que no es muy común usarlo y por lo tanto también es difícil a veces que todo el mundo lo entienda por igual. Lo holístico es un término que se está manejando para hablar de una totalidad. A veces no quiere uno enumerar cada cosa, entonces uno habla de un planteamiento holístico, o sea, que se entienden todas sus partes, o una máquina cuyas piezas funcionan holísticamente, en fin, para lo que sea necesario. ¿Para qué nos sirve finalmente esto? O sea, estos antecedentes, ¿cómo los podemos aplicar en diversas maneras? Una de ellas es para el pensamiento ordenado. O sea, todos tenemos la facultad de analizar los sucesos, o si tiene uno y todos tenemos objetivos, cosas que tenemos que cumplir. Entonces tratamos de razonarlas, entenderlas, ¿no? Entonces cuando uno lo maneja teniendo en cuenta esto de la diversidad y también la unidad que se pretende, entonces nos resulta más fácil darle un orden práctico, sencillo, pero garantizado de que funcione mejor. Nos sirve en otros momentos también, por ejemplo, para la vinculación social, cosas que hacemos socialmente. El ser humano tomó la decisión desde el comienzo prácticamente de la humanidad y sucesivamente en diferentes circunstancias, de que le va mejor al ser humano hacer las cosas en grupo. Claro que en el mundo de hoy a veces decimos, no, esto prefiero hacerlo solo, porque tener a otros que me distraen, que me estorban y que demás. Pero es un modo de decirlo, o sea, es una partecita nada más de la vida completa que uno prefiere hacerlo solo, que tiene validez. Hay cosas que se hacen solas y otras colectivas. No todo tiene que ser colectivo, ¿no? Entonces, en general decidimos vivir en colectividad porque no podemos abordar todo. O sea, holísticamente, la ciudad es un todo que es imposible pensar que un individuo pueda ser un médico al mismo tiempo que ser un arquitecto, al mismo tiempo que ser un piloto aviador, un taxista, o, en fin, de tantas cosas que se hacen dentro de una ciudad. Que aún que fueras una sola cosa, vamos a decir un médico, pues un solo médico en una ciudad no sirve para nada. Se necesitan muchos médicos. Y la medicina está dividida en diferentes o en diversas áreas para poder aplicarse. Y a veces los médicos tienen que juntarse en diferentes especialidades para poder diagnosticar y aplicar un tratamiento al paciente. Entonces ahí podemos ver cómo se aplica esto de la unidad en la diversidad que exista. En el estudio, bueno, uno estudia, pero estudia uno dentro de un orden de grados. La primaria, o sea, el primero, segundo año, tercer año, pero se concluye con la primaria, luego se empieza la secundaria, la prepa,
y luego los estudios superiores, que conllevan hacia la licenciatura, que a su vez licenciatura significa un reconocimiento formal de la sociedad al tener certificada la universidad y su programa de estudios para que puedas trabajar con toda la responsabilidad y todos los beneficios que implica tu profesión. Otra aplicación es la política. La política, donde hablamos mucho de la democracia, hablamos mucho del totalitarismo, un sistema totalitario, que hablamos muchas veces de la tiranía. Entonces ahí queda la reflexión para que ustedes vean de cuántas diversas formas podemos ir entendiendo, jugando un poco con esta idea, que es unidad, que es diversidad, la unidad al mismo tiempo que respetar la diversidad. Muy bien, pues con esto me despido, esperando que les sea útil el escudriñar un poco esto. Que tengan buen día. Hasta luego.